Sí, entonces bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la conferencia de Enrique Corbera del Poder de las Madres y vamos a adelantar tantito la siguiente conferencia de mis padres y yo. Bueno, entonces es una conferencia difícil de digerir en algunos aspectos, pero también es muy enriquecedora en otros. Un detalle que me parece muy interesante es por qué él titula, el inicio del video es por qué se llama el poder de las madres y no la fuerza de las madres. ¿Se acuerdan de esa reflexión inicial? De cuál es la diferencia entre poder y fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre poder y fuerza? Julieta no puede ser. Es que de hecho, cuando yo vi el poder de las madres, yo lo entendía como aquí, como la madre, la que ejerce el poder sobre los hijos y hace de los hijos lo que quiere. Pero resulta que no fue así. O sea, aquí hace el poder, o sea, que tenemos nosotros la capacidad de cambiar las cosas, algunas cosas, no todas. Y fuerza solo es resistencia, pero no cambia las cosas, solo es tengo y opongo a algo una resistencia, pero eso no significa que tengas el poder de cambiarlo. Entonces yo creo que esa es la diferencia. Bueno, es interesante que rescate esta idea de diferenciar poder y fuerza, porque incluso en ciencias políticas se hace la diferencia entre poder y fuerza. Para efectos de ciencias políticas no es lo mismo tener poder sobre algo que ejercer fuerza sobre algo. El ejemplo que normalmente se da es si tú le das una orden a alguien y le dices, por ejemplo, una mamá y su hijo, y le dice a la mamá, ve a lavarte los dientes, y el hijo va y se lava los dientes, la mamá tiene poder sobre el hijo. Pero si la mamá le tiene que decir al hijo, ve a lavarte los dientes o te pego, eso es fuerza. Entonces no es lo mismo tener poder sobre alguien a estar ejerciendo fuerza sobre alguien. Por eso también están en política todos estos poderes de jure y de facto, poderes que son fácticos, son poderes que pueden ejercer de alguna manera esta cualidad doble de poder y fuerza. Si no me vas a hacer caso porque tengo el poder, te voy a obligar a que me hagas caso. Eso es ejercer fuerza. Parece que es lo mismo, pero son como pasos independientes. Si nada más tengo el poder, bueno, que es muy bueno tener el poder es que los demás hagan lo que yo digo que tengan que hacer. Y tener fuerza es obligarlos a que hagan lo que yo digo que tengan que hacer. Por ejemplo, los jueces dictan sentencias, pero no tienen suficiente poder. Deberían, en un aspecto de tal vez un poco utópico, si un juez dicta una sentencia, pues tú deberías de cumplirla, ¿no? Eso sería que el juez tiene el poder de dictar sentencia, pero después se necesita que un elemento de fuerza aplique la sentencia. Si el juez dicta que te vas a la cárcel, muy poquitas personas llegan caminando a la cárcel, la mayoría pues las atrapa la policía y se las lleva a la cárcel, ¿no? Entonces eso es fuerza. Fuerza es atrapar a alguien y llevártelo a la cárcel. Poder sería que el juez diga, te vas a la cárcel y tú llegues con tus piecitos caminando a la cárcel. Entonces esa es la diferencia en ciencias políticas de poder y fuerza. Y aquí también está la diferencia de poder y fuerza, y él lo maneja un poco más espiritual y dice, el poder es no dual. El poder siempre está en una perfecta unión con todas las cosas. La fuerza, por el contrario, es dual y siempre está en oposición. La fuerza siempre va a generar una lucha, y la lucha siempre lleva una persona que agrede, una persona que resiste, y sobre todo van a haber momentos de mucha resistencia y momentos donde hay tensión, y él diría, tendría que haber un aparente ganador, pero al final todo el mundo es un perdedor cuando se trata de sacar las cosas por fuerza. Y es verdad, muchas veces cuando tratamos de solucionar las cosas por fuerza, resulta incluso doloroso para las personas que ejercen fuerza. Imagínense como dar un puñetazo.
si alguna vez le han dado un puñetazo a algo o a alguien, sabrán que la mano duele después de pegarle a algo o a alguien. Entonces, hasta en esta acción de golpear algo y tratar de someterlo por la fuerza, lo que está tratando de someter también se lastima. Entonces, en realidad, las dos personas están saliendo lastimadas en un acto de fuerza. Eso es algo muy interesante porque no solemos actuar, como lo señala en la conferencia, desde el poder. Solemos actuar normalmente desde la fuerza. Como de si tú gritas, yo grito más fuerte. Si tú pegas, yo pego más fuerte. Si tú me giras la cara y me haces groserías, yo puedo girarte la cara y hacerte groserías peores. Y estamos en un jueguito de quién es más fuerte. Y normalmente es una actitud muy infantil. Y normalmente nos comportamos así con todos. No sé si ya lo hayan notado, que muchas veces es como, si él no me llama, en las próximas 3 horas, lo ignoro 3 días. Es como, si tú me ignoras 3 horas, pues yo te puedo ignorar 3 días. Y si tú me ignoras 3 días, yo te puedo ignorar 3 semanas. Y vamos jugando a ver quién puede más, y son luchitas de fuerza y terminamos normalmente perdiendo. Entonces el primer punto es, no vamos a seguir actuando en fuerza, vamos a tratar de pasarnos a poder. Y el poder tiene otras características. ¿Se acuerdan de alguna de las características del poder en el video? Además de que que nace de la unidad y que es una característica divina. ¿Se acuerdan de alguna otra? Pues, no sé si lo dijo así, pero es no coercitivo y es más bien que alguien haga tu voluntad, pero pues sí, no por medios violentos, más bien es como por medios transformativos, que es distinto. Entonces, según yo, el poder de las madres es que pueden transformar esa situación desde el vientre y desde la educación. Pero en ningún momento están ejerciendo violencia sobre no vas a ser macho, ¿no? Es más bien como yo sé que se puede transformar sin necesidad de usar el cinturón o yo qué sé, ¿no? O sea, más bien es que mi ambiente esté así transformándome yo, ¿no? Entonces ese es el gran poder de las madres. La diferencia, las palabras claves van a ser, para Enrique Corbera, la fuerza destruye, el poder transforma. Esas van a ser sus principales características. Entonces, cuando ejercemos fuerza, vamos a tener un aspecto de destrucción. Y cuando ejercemos poder, vamos a tener la posibilidad de transformar lo que queremos transformar en vez de destruirlo. Entonces, ¿cuál es la clásica? ¿Se acuerdan de esta parte en el video donde dice cuál es el punto clásico de utilizar fuerza en una relación? Que dice, es un error muy común de las mujeres pensar, voy a cambiar al otro. ¿Se acuerdan de esa parte? Que dice, me he topado con muchas mujeres que están atrapadas en una relación donde lo que yo espero es que el otro cambie. Eso es ejercer fuerza. Yo quiero, tal cual, destruir los aspectos del otro que no me gustan. Y bueno, no, quiero que él los destruya por sí mismo y regrese y me diga que está arrepentido, que yo siempre tuve la razón o cualquier cosa por el estilo, que es un pensamiento muy infantil en realidad. Pensar que podemos obligar al otro a transformarse en otra persona es un pensamiento infantil. Ahora, el problema es que muchas relaciones de pareja y muchas relaciones románticas se basan en eso. Se basan en que tenemos de alguna manera la fuerza necesaria para que la persona modifique su forma de ser. Y esta es una posición de fuerza. Y nuevamente tenemos el comentario de Enrique Corbera. La fuerza destruye, el poder transforma. No es una posición de poder, es una posición de confrontación de fuerzas. Por lo tanto, no van a haber ganadores. Solo va a haber daño para los dos. Y te puedes quedar atrapada en una relación de ese tipo y la parte más peligrosa es que el ego puede transformarlo y darte la justificación que
que se te ocurra la justificación más adecuada para el escenario en el que estás. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque una de las principales características del ego es la justificación. Tu ego siempre va a poder justificar la relación en la que estás, por más viciosa que sea. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Cualquier tipo, en el momento en el que notamos que nos estamos justificando o que los demás se están justificando, es una señal de alarma. Estamos actuando desde un punto de ego. Entonces, por ejemplo, las clásicas justificaciones son, sí, él es violento y me pega, pero es el papá de mis hijos, entonces no quiero divorciarme porque no quiero que mis hijos se queden sin papá, porque la figura paterna es muy importante. Esa es una justificación. Eso fue una justificación, no es realmente lo que tendrías que estar haciendo. Es tu ego tratando de defenderte frente a un comportamiento que tú sabes que es nocivo, por eso lo estás tratando de justificar. Y hacemos eso todo el tiempo. Tratamos de justificar comportamientos nocivos desde un punto de vista racional. Es como, no es que esté en una relación destructiva, no es que él abuse de mí, es que él, su niño interior está herido y esto no se los miento, lo vi en un post el día de hoy en Facebook. Es decir, no, lo que pasa es que tus fuertes instintos maternales identifican al niño interior lastimado en el vagabundo del que te enamoraste y tratas continuamente de redimirlo con tu amor. Esa es una justificación. Es una justificación y yo no sé si notan, nada más de escucharla, que tiene un punto realmente ridículo. Hay un punto en el que está genuinamente mal. No eres la Madre Teresa de Calcuta rescatando un huérfano de la calle. Niño, además. Ajá, es un patán y tú eres una dejada y no puedes seguir en esa relación tóxica. Y ahora, la parte más interesante es, pero ¿por qué? Ok, dejo a ese patán y me busco un nuevo chico y el nuevo chico repite el patrón. Vuelve a ser un patán, vuelvo a encontrarme con el mismo problema, rompo esa relación, paso a la que sigue y en la que sigue sucede lo mismo. Y rompo con esa persona y paso con la que sigue y en la que sigue sucede lo mismo. Y lo mismo pueden decir los chicos siempre salen con frases como todas las mujeres son iguales o ninguna mujer sabe lo que quiere y cada vez que estoy con una chica me pone el cuerno y cada vez que estoy en esta situación me pasa lo mismo. Hombres y mujeres podemos decir que nuestras relaciones cumplen con patrones cíclicos y podríamos pensar, como dicen algunas personas, que es por horóscopo. Esa es una justificación, porque era Mercurio retrógrado. Porque en México los hombres son así, porque N justificaciones que podemos dar. Lo que sucede, según bajo la teoría de la bioneuroemoción y según el planteamiento de Enrique Corbera, lo que está sucediendo es que hay una resonancia, hay una identificación a nivel de vibración con la otra persona y las cosas siempre vienen en el universo, se van a presentar para complementarse. Si tú tienes una profunda sensación de desvalorización, no importa cuántas veces cambies de patán, siempre vas a encontrar un nuevo patán. Entonces, en el escenario de las chicas, que siempre encontramos chicos que nos lastiman, o que son patanes, o que nos abusan, o que bla 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 bla, bla. Resulta, y viene en la conferencia, no sé si se acuerdan, que dice Carl Jung, tiene una frase muy fuerte, muy profunda, donde dice, en realidad las víctimas son sus propios victimarios. Una víctima en realidad es su propio victimario. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Pues al final, por esto de la resonancia, busca perfectamente al perfil que va a ser
sentir a esa persona víctima, a su manera. Exacto, siempre estamos en resonancia con los demás y con lo que nos rodea. Únicamente se van a presentar parejas que complementen la resonancia de la chica. Si la chica internamente se siente desvalorizada, las parejas que van a llegar la van a tratar en consecuencia, la van a tratar como si valiera poquito. Porque la primera que se está tratando como que vale poquito es ella. Entonces, aunque cambie de pareja, la situación se va a repetir. Y otra vez que dice Jung, no es destino. Es tu mente inconsciente tomando las decisiones por ti. No es que el destino te mande chicos malos. Es que tú los estás llamando casi. Tú los estás buscando dentro de la multitud de hombres, los identificas. Resuenas con ellos, te atraen porque resuenas con ellos y entonces entras en una relación cíclica donde siempre se repite el mismo abuso y el mismo abuso y el mismo abuso. Y esto no se debe a que los chicos sean malos, se debe a que tú no te otorgas el valor que tienes. Se debe a una desvalorización muy de raíz, una desvalorización casi desde la cuna. O tal vez incluso antes, una desvalorización desde el vientre. Para los hombres es igual. Hay hombres que dicen, es que siempre me topo con el mismo perfil de chicas muy bonitas, pero siempre me ponen el cuerno con mi mejor amigo. Chicas muy bonitas, pero siempre resulta que a los 2 o 3 meses de relación son psycho y me llaman a cada 5 minutos Bueno, si te está pasando eso, si cada vez que cambias de chica encuentras el mismo perfil, es porque justamente tú las estás llamando. Tú estás resonando así y en consecuencia llega una pareja que te parece atractiva. No nos parecen atractivas las personas únicamente por su apariencia física, nos parecen atractivas las personas por la forma en la que resuenan con nosotros y con nuestra mente inconsciente. Sería súper romántico pensar que Cupido anda por ahí y va flechando y haciendo parejas perfectas basándose únicamente en amor y pues amor básicamente, ¿no? Pero la situación es que no es así. La situación es que no es Cupido echando flechitas de amor para todos lados, es que nosotros traemos una vibración que llega a sentirse atraída por una vibración complementaria. No fue Cupido, literal fueron tus heridas y tus defectos los que te llevan a sentir que una persona es atractiva. Y normalmente a esto se le conoce como hacer una pareja enganchándose por heridas. Una persona desvalorizada, ya lo habíamos visto un poquito cuando hablábamos de heridas, ¿se acuerdan de esta parte? Que justamente las personas que son mujeres que son desvalorizadas desde que son muy niñas tienden a salir con chicos que son narcisistas perversos. No, perverso narcisista, pero es me falta una palabra. Histéricos. No sé si es histérico. Bueno, tiene su propia clasificación en psicología, pero es un tipo de hombre que no puede comprometerse y que continuamente se comporta como un patán. Uno pensaría que no tiene una clasificación psicológica, pero sí la tiene. Es un tipo de narcisismo y es la pareja complementaria clásica de las chicas que están profundamente desvalorizadas. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto de la conferencia de Enrique Olvera? Dice, el problema es que no es que vivimos únicamente en México, que es un país machista, es que vivimos en un mundo machista. En todo el mundo hay machismo. En todo el mundo el planteamiento por default es que las mujeres valemos menos que los hombres. Y es milenario. Es un planteamiento por default que traemos generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y generaciones.
Entonces, esta sensación interna de desvalorización siempre va a verse, o sea, esta desvalorización femenina, esto que sentimos nosotras, siempre va a tener un reflejo en nuestra pareja. Ahora, la fuerza sería empezar a reclamar, empezar a pelear, empezar a literal sacar los guantes de box y ver ya cómo nos toca, ¿no? Sí, pero no podemos hacer eso, lo que tenemos que hacer es transformar, empezar a darnos cuenta de eso, empezar a darnos cuenta de la profunda desvalorización que traemos de arranque. Ahora, la parte más interesante es justo el punto en el que las mujeres, creo que sí viene ahí en esa conferencia donde habla de Adán y Eva, donde está el mito de que Eva sale de la costilla de Adán, y bueno, justo desde un principio biológico tendría que haber sido al revés. Adán tuvo que haber salido del útero de alguien, ¿no? Así funciona la biología de nosotros. Entonces, lo cual nos lleva a plantear quién hizo de Adán ese patanazo, quién hace de las mujeres, quién hace de los hombres patanes, si no son las madres. Son las madres las que transforman a esos niños en patanes. La relación entre madre-hijo y madre-hija va a tener una repercusión en, pues sí, en cómo está armada la sociedad. Entonces, es triste y es fuerte al mismo tiempo, porque todos somos hijos de alguien. Entonces todos podemos, o no todos tenemos hijos, pero sí todos somos hijos de alguien. Entonces, desde ese punto podemos empezar como a analizar cómo está el árbol y cómo se maneja la feminidad y la masculinidad en nuestros árboles. Nuevamente recordar que no tiene caso echar culpas. No estamos aquí para culpar a nadie, porque no hay culpas. Hay responsabilidades, pero no hay culpas. Entonces, eso es un punto muy importante, no lo pierdan de vista en ningún momento. Pero sí, básicamente las mujeres hemos contribuido activamente a que México sea un país de machos. ¿Y cuáles son algunas de las...? Esto viene un poquito más en la siguiente conferencia, pero algunas de las actitudes que nosotras fomentamos, que son machistas, eso sí viene en ese video, ¿se acuerdan de cuáles son? Dice, he escuchado a mujeres decir, seguramente ella ganó la promoción en el empleo porque se acuesta con el jefe. Desde el éxito. Sí. ¿Se acuerdan de esas frases? Que si un hombre es infiel, es como, qué machito, qué liberal, y una mujer es como, qué puta, ¿no? Y así, bueno, muchísimos ejemplos, pero sobre todo el lenguaje que sienten. Sí. Para todos los hombres son todo bueno y lo que hace la mujer todo malo. Sí, pero hay momentos en los que las mujeres juzgamos desde ese mismo punto. Es la mujer a sí misma y entre mujeres, ¿no? Sí, entonces son los dos puntos. Los hombres se asumen a sí mismos como más valiosos, pero las mujeres, desde nuestra posición de desvalorización, jugamos a ser como los policías dentro del sistema, y entre nosotras nos criticamos, nos detenemos, nos vamos vamos minando el terreno para que las demás también estén atrapadas en el mismo espacio. Entonces solemos tener comentarios justo como, si esa chica logró la promoción es porque está bien buena y se la quiere tirar el jefe, o porque ya se la tiró. Ese tipo de comentarios. También juzgamos mal a las chicas que tengan una sexualidad muy libre y abierta y no tengan tapujos al respecto. Normalmente una chica de ese tipo se
se le hacen algunos señalamientos incluso entre sus grupos de amigos. Y bueno, no necesito dar ejemplos, creo que todos tenemos algún ejemplo en mente de cómo esto ocurre, pero sí, finalmente incluso entre mujeres solemos juzgar mucho eso. Y es triste ver cómo la solidaridad femenina es algo completamente utópico. No hay tal. Entonces, eso es una muestra más de cómo nosotras cooperamos con este sistema machista. Y ahora, el punto más drástico y en el que tenemos que tener más cuidado es justamente en el momento en el que hablamos ya de la maternidad, porque somos las mujeres las que educamos principalmente a los hijos. Y me preguntabas hace rato, bueno, pero si mi hijo tiene 10 años, pues no lo voy a poner a cocinar. O si mi hijo tiene 10 años, no lo voy, o tiene 4, o tiene 6, no lo voy a poner a planchar, o no lo voy a poner a hacer tareas del hogar porque está muy chiquito, y pues ya cuando tenga 15 no me va a hacer caso. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, todo cuenta. Una vez se hizo un estudio, un experimento, donde se contrataba a una niñera profesional y se le pedía que cuidara a un bebé y se le grababa se tenía una cámara escondida en el cuarto y el bebé, llegaban y le decían, hola, por favor cuida durante 1 hora a este bebé, y el bebé estaba vestido de azul y la habitación estaba decorada en azul y los juguetes había juguetes parejo, había muñecas, había carritos, había parejo, todo tipo de juguetes. Y le decían, por favor, cuida a Pedrito, ¿no? Y entonces llegaba la niñera cuando le pedían, era la misma niñera, cuando llegaba con el primer bebé le decían, cuida a Pedrito, y agarraba a Pedrito y lo sentaba en el piso y le pasaba los carritos y le hablaba de una cierta manera y jugaban ciertos juegos. Y después al mismo bebé lo vistieron de rosa y lo pasaron a una habitación diferente, también con juguetes mixtos, y a la misma niñera le dicen, ahora cuida a Mariana. Y es el mismo bebé, solo que en una lo visten de azul y en el otro lo visten de rosa, y en un escenario se llama Pepe y en el otro escenario se llama Mariana, pero es el mismo bebé y es la misma niñera. Y entonces le dicen a la niñera, ahora cuida a Mariana durante 1 hora. Y entonces le dan, de entrada a Mariana no la pone en el piso, se la sienta en las piernas, no le acerca carritos, le acerca muñecas y no le habla igual. Al niño le habla fuerte. ¡Ah, sí, Pepito, los carritos! ¡Ah, sí! ¡Ah! Y a la niña le habla suavecito. ¡Ay, Marianita! ¡Ay, mi niñita! ¡Ay, la, la, la! A veces pensamos únicamente cuando hablamos de las madres, cómo educan a los hijos en casa, pensamos en las niñas lavan los trastes, los niños arreglan el carro. Pero va mucho más atrás que eso. Va mucho, mucho, mucho más atrás. Cómo le hablas a un bebé niño y cómo le hablas a un bebé niña. Y lo hacemos sin pensar, no lo hacemos completamente conscientes de que eso es lo que estamos haciendo, pero finalmente sí lo hacemos. Normalmente a las niñas las tratamos más delicadito y queremos vestirlas de ciertos colores, con cierta ropa. A los niños les hablamos más fuerte y les decimos otras cosas. Y pasa, o sea, ese tipo de cosas se van filtrando, aunque no querramos, ciertas cosas van pasando, se van como goteando hacia el bebé. Entonces, y la otra cosa es que otro psicólogo decía en un curso, decía, cuando estamos cambiándole el pañal al bebé, ¿cómo le hablas mientras que le estás cambiando el pañal? Entonces, a veces pasa que cuando le están cambiando, esto ya es
bueno, ya sé que todos me van a decir, no, yo le cambiaba el pañal así o yo le cambiaba el pañal asado, pero es una generalidad. Normalmente a los bebés incluso les decimos, ay, pero qué bonita carita, ay, qué bonitos deditos, qué bonitos coditos, ay, qué bonitas costillitas, ay, qué bonitas rodillitas, ay, qué bonitos piecitos, pero normalmente no decimos, qué bonito pene, o no decimos, qué bonita vulva. No decimos nada de eso. No. Pero a veces festejamos otras partes del cuerpo, ¿no? Festejamos que sus deditos, festejamos que sus orejitas. Pero todo eso es información. Todo eso es información que le estás dando al bebé. El bebé no sabe nada. Pero el bebé ya va a entender que hay una diferencia, sobre todo los que tienen niños y niñas, una diferencia entre cuando le cambian el pañal al niño, cuando le cambian el pañal a la niña, cómo le habla la mamá uno a otro. Entonces, todas esas cosas importan, todas esas cosas van siendo información para el niño o para la niña. Y recuerden que de los 0 a los 3 o 5 años de edad, todas las cosas que se le dicen al bebé quedan interiorizadas como un mandamiento, no pasan por un filtro racional, entran directo a la mente y se almacenan como un mandamiento, algo que se tiene que cumplir. Si desde que nació a la niña se le habla diferente y si desde que nació al niño se le habla diferente, esa es información que se queda, es información que vamos a traer. Desde el mero acto de sentar al niño en el piso y de sentarse a la niña en las piernas, ya va a haber una diferencia. Entonces, pensamos que no es importante, pero sí termina siendo importante. Entonces, las madres son las que tienen que ir encauzando a los niños y a las niñas a ciertas cosas. Por ejemplo, tú me preguntabas qué hubiera hecho, qué hubiera podido hacer. Bueno, pues podríamos saber desde el inicio, no sé qué tipos de juguetes tenían, pero lo más seguro es que tuvieran juguetes muy encausados a un rol de género. Juguetes que responden a eso. No sé si alguna vez tuvieran videojuegos que no fueran videojuegos tan masculinos. Incluso en eso también se nota. Hay videojuegos muy agresivos. Hay incluso la forma en la que le hablamos cuenta. Bueno, para no ir tan lejos, el primer juego que empezaron a jugar ustedes, que es el Super Mario 64, no rescata el Mario Bros a la princesa. Sí, porque es muy inútil. Exactamente. Sí, pues pero esa es información. Esa es información que va entrando en la mente de los niños. Y si le sumamos ciertas películas, le sumamos ciertas cosas que se van propiciando, si vemos. Ahora tomen en cuenta que nuestros roles son nuestro papá y nuestra mamá. Y la otra cosa es la relación que existe entre papá y mamá va a determinar la forma en la que el hijo y la hija se comportan. En el siguiente video, por ejemplo, el que vamos a ver la siguiente semana, hay plantea varios tipos de padres y madres tóxicas. Una cosa que se aclara es que todos somos tóxicos en un cierto grado, ¿no? Entonces no hay como de alguien que se escape, de alguien que digamos, esa persona es 100% libre de toda cuestión tóxica. Todos somos tóxicos en algo. No hay personas que sean completamente sanas. Entonces todos los padres son padres tóxicos en mayor o menor nivel. Algunos súper tóxicos y algunos un poquito tóxicos, pero todos somos en algún punto un poco tóxicos. Entonces una de las cosas a las que quiero que le pongan mucha atención en el siguiente video es justamente al mito de Cibeles, que es un mito muy interesante. Cibeles es una diosa griega y la fuente de Cibeles está hecha en honor a esa diosa griega. No sé si sepan el mito de Cibeles y su hijo, ¿no?
Su hijo se llama Altis, entonces el complejo se conoce como Cibeles Altis. Bueno, brevemente se trata de una diosa que tiene un hijo y eventualmente el hijo crece y la diosa ama tanto a su hijo y su hijo le parece tan perfecto que lo convierte en su amante. Y el hijo y la mamá son amantes y son muy felices hasta que un día el hijo, por error o por lo que fuera, sale al campo y conoce a una muchachita, una pastorcita, y le gusta la pastorcita y tiene relaciones con la pastorcita en ese mismo momento. Y cuando regresa a ver a su mamá que es una diosa, pues todo lo sabe. Y luego lo ve y le dice, pero no es posible que tuvieras sexo con una pastorcita. Y entonces el hijo se siente tan mal de haber traicionado a su mamá que se corta los testículos y se los entrega a la mamá. Esa es la historia de Cibeles y su hijo. Es muy interesante que muchas personas se vayan a festejar a las fuentes de Cibeles. Agarren otro lugar, muchachos. Pero bueno, ¿qué quiere decir este tipo de mitos? Bueno, los mitos nos están reflejando un comportamiento arquetípico. ¿Y qué suele pasar? Suele pasar que en esta cuestión de que las mujeres nos sentimos desvalorizadas y que los hombres se sienten más empoderados, en el momento en el que tenemos una relación de pareja, proyectamos, sobre todo las mujeres, un cierto número de expectativas hacia nuestro marido, hacia nuestra pareja. Y pensamos, condicionadas un poco por toda la sociedad, que nuestra pareja nos va a rescatar. En una idea de príncipes y princesas. ¿Dónde? Príncipe azul. De príncipe azul. Ajá, sí, el complejo del príncipe azul. Justo está ahí en ese video, ¿no? Justamente está el complejo del príncipe azul, que es estar esperando que un príncipe te rescate, estar pensando que la otra persona tiene la responsabilidad de que tu vida vaya de una cierta manera. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el matrimonio avanza y te das cuenta que el príncipe azul no es azul, ni príncipe? Hay una fuerte desilusión. ¿Y qué pasa cuando te sientes profundamente desilusionada, pero te embarazas de un niño? La mente inconsciente proyecta todas esas expectativas en el niño que va a nacer. Y la mamá, entre el complejo de Cibeles, busca que ese niño sea todo lo que ella no encontró en otro lado. Y el hijo, en una cuestión de lealtad familiar y amor por su mamá, piensa siempre en estar a la altura de las expectativas de la mamá. Entonces, esto es algo que sucede con, no sé, por ejemplo, me habías comentado un poco que ves mucho que hay como matriarcas en las familias que no se les puede como pelear, que sus hijos, no puedes ni comentar, ¿no? Así como no le puedes decir, oye, yo pienso que tu mamá está mal, ¿no? No, porque hay un complejo de Cibeles. Sobre todo pasaba mucho antes. Yo quisiera pensar que ahora pasa menos, pero no estoy muy segura. Pero finalmente es un punto en el que la mamá y el hijo están enamorados inconscientemente y el hijo está restringido en su capacidad de acción, está castrado, justo como está en el mito. Y por esta lealtad inconsciente familiar no puede realmente estar con una nueva pareja. A pesar de que sí tenga una esposa y que sí tenga hijos y que sí tenga todo, la prioridad sigue siendo la mamá. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque se pueden presentar mucho, y con las hijas también pasa. Con las hijas
hay muchas cosas, ese es solo un ejemplo, pueden pasar más cosas, pero con las hijas también puede pasar que los padres, algunos padres que es como, creo que el complejo de Cronos o algo así, celan a las hijas y no les permiten tener parejas. Y no les gusta que la esposa salga, no les gusta que las hijas salgan, no las quieren tener encerradas, todo este tipo de cosas de mucho control se pueden presentar tanto en hombres como en mujeres, y tenemos que estar atentos a cómo nos estamos comportando, porque todo eso sale de la fuerza y no del poder. Ahora, ¿cuál es el punto interesante? El punto interesante es que en el momento en el que asumimos que tenemos el poder, tenemos la capacidad de transformar nuestro ambiente familiar y transformarnos a nosotras y a nuestros hijos o a nuestras parejas. En el momento en el que nosotras empezamos a empoderarnos a nosotras mismas, que no es lo mismo a ganar fuerza, sino empezar a tener el poder y actuar desde el poder, podemos encontrar el cambio que nos gustaría ver. ¿Se entiende esa parte? Memo se está quedando dormido, No, estoy bien despierto. Muy bien, ¿qué más venía en el video? Yo te iba a decir algo, pero bueno, de las cosas que más me impresionaron fue la parte de los narcos. Ajá. Y de cómo está este pensamiento de, bueno, si al final voy a ser maltratada, pues mínimo voy a ser maltratada con dinero y con lujos, ¿no? Entonces, esto es como el caso extremo, pero también lo que decía de Alemania, que sí es como terrible darlo por sentado, ¿no? O sea, sí es un a priori así, bueno, o sea, sabemos que así son las cosas, ¿no? Y yo creo que el problema también es que es milenario, o sea, es increíble cuando describe esto de los griegos. En orden, primero dice, agradezco, no sé, algún pensador, no sé si fue Platón o algo así, pero agradezco no haber sido animal, hembra o bárbaro, ¿no? Sí. Pero el orden Ajá. sí es bastante brutal, o sea, Sí. está por debajo de un animal, sí es como, ¿qué diablos, no? Uh-huh. Y también, bueno, ese sí me lo sé, Aristóteles era así de, pues es que sí, o sea, son inferiores, pero lo curioso es, o sea, ¿qué miedo tan grande tiene el hombre de la mujer? Yo sí creo que hay un miedo muy profundo que viene desde muchísimo tiempo, ¿no? Y es curioso porque en nuestros orígenes no éramos así. O sea, siempre que vemos historia del arte y eso, así las primeras Venus son pues esculturas que al contrario, ¿no? Era como veneraban la feminidad y eso. Y de repente algo pasó que ya en Grecia está, y luego los malditos cristianos como que ahora sí hicieron el infierno y lo llevaron a límites increíbles, ¿no? Pero sí es, o sea, por ejemplo, también el hecho de que pues, en los oficios religiosos y eso, pues la mujer es así como, ella es la puerta del diablo, ¿no? O sea, pero es interesante, a mí me gustaría leer más de ese miedo de los hombres, porque es una inseguridad terrible de dónde viene. O sea, ellos no son los que crean, ellos vienen de la mujer, entonces hay algo ahí como muy... A mí, bueno, esta es una teoría personal, porque yo lo he reflexionado mucho, como de dónde nace tanto miedo y tanta inseguridad, y creo que nace de que, esto va a sonar muy atrevido, perdón, pero bueno, es una teoría que yo tengo. Creo que la monogamia no es tan natural como queremos pensar. Y desde un punto de vista sexual, en el momento en el que el hombre eyacula, se agota y quiere descansar, y en el momento en el que una mujer puede tener un orgasmo y después otro 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 y después otro. Betty Dodson de hecho dice, ella utiliza bottomless pits of orgasms, que es como pozos sin fondo de orgasmos. De toda mujer es un pozo sin fondo de orgasmos. Entonces, la única, si eliminamos la tecnología,
si pensamos que la tecnología no existen los vibradores, por ejemplo, y nos vamos como a la época de las cavernas, la satisfacción sexual femenina requeriría a más de un hombre por noche o por día o como lo quieran pensar. Entonces, me parece que puede venir desde un punto sexual, desde un punto de inseguridad sexual. En el momento en el que una chica puede, bueno, incluso, no sé si han escuchado esta parte en la que vi que llega a suceder, no es tan común, pero durante las relaciones sexuales puede llegar a pasar que un pene se rompa, que es que caiga, si el peso cae mal sobre un pene, puede romperse. Por ejemplo, ¿no? Es muy difícil que la vagina presente ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que la respuesta va por ahí, que la respuesta va desde un punto de inseguridad sexual, porque pues eso, una chica se puede seguir con el que sigue y 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 tenerlos como esperando su turno en una habitación. Y tal vez al séptimo diga, ahora sí ya me cansé y ya se vayan todos a dormir, pero eso le quita como, pues sí, mucho del mito que hay alrededor de las relaciones sexuales, que tenemos esta idea de que en las relaciones sexuales hay un hombre y una mujer y el encuentro entre pene y vagina es mágico y todos los dos llegan a un orgasmo simultáneo y los dos se van a dormir de manera simultánea. Es un mito muy romántico que responde también a esta idea de príncipes y princesas, donde el caballero se la lleva en brazos a la cama y en la cama tienen sexo fantástico y los dos quedan satisfechos. Es como una idea muy principesca. Y el sexo en la vida real no es tan principesco. Bueno, pero desde ahí la mujer empieza a no darse a valer, porque si ¿cuántas veces hemos escuchado que fingen para no hacer sentir al inútil con el que está? Es que ese es el asunto. El asunto es, pero incluso desde ahí hay un problema de valorización. Hay un problema de valorización y no se ejerce el poder. Porque lo que yo les estoy contestando es como les estoy contestando como en la época de las cavernas, ¿no? En las cavernas no existía tecnología, pero ahorita existe tecnología y ahorita existe la posibilidad de solucionar ese problema con un vibrador. Entonces, por ejemplo, Betty Dodson justamente dice, para un hombre las relaciones sexuales son el momento previo de caricias y besos, el momento en el que el pene está dentro de la vagina y después, cuando ya acabó, estimular a su pareja con el vibrador hasta que la pareja acabe. Y para la chica, las relaciones sexuales empiezan con esta parte de caricias y estímulos, después está el punto de estimulación pene-vagina y después está el punto de terminar o clímax con el vibrador y el resto de la estimulación. Entonces rompe esta idea principesca de, pues sí, el príncipe que llega en su caballo y te baja por las escaleras de la torre y te lleva al castillo de su mamá a vivir feliz por siempre. Rompe esa idea y hace que, por ejemplo, las mujeres tengamos el poder de nuestro orgasmo y dejar de esperar a que un pene te dé un orgasmo y decir, el orgasmo me lo doy yo con mi vibrador. Y el punto masculino es no ofenderse porque la chica al final vaya a sacar su vibrador. En realidad deberían los hombres de incitar a que las chicas tengan un vibrador, porque eso les quita a ustedes la presión de estar de hecho es mucha presión, o sea, yo no sé ni siquiera cómo pueden manejar, es decir, pues yo le tengo que dar un orgasmo con penetración de mi pene en su vagina. Y si la chica tiene mejor condición física que tú, y si la chica corre maratón y tú no, ¿en qué momento la vas a cansar? Primero te va a dar un infarto. Y ella va a quedar insatisfecha y la relación va a tener problemas porque ya hay un punto en el que ella está insatisfecha y él se siente inseguro, inadecuado.
insuficiente, todo ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, ahorita que existe la tecnología, deberíamos de utilizarla y decir, ¿sabes qué? Las relaciones sexuales, rompemos con este mito de príncipes y princesas donde me vas a cargar en tu caballo y todo, van a haber pétalos en la cama y no sé qué. No, no van a haber pétalos de rosa en la cama, va a haber lubricante y vibradores en la cama. Y vamos por turnos y los dos quedamos satisfechos. Pero eso que estás ofendiendo es orgullo machista. Pero ahí hay un punto en el que no debería de haber ofensa. Es un poco como el punto en lo que se ofende y lo que se justifica, acuérdense, siempre es el ego. El ego es lo que se ofende y se justifica. Porque desde un punto de vista sin ego, nada más es un poco como si te enojaras por la elección de comida en un restaurante. O sea, es como si hay un menú de opciones, ¿por qué te va a ofender que él pida el pollo y que tú pidas el pescado? Como son solo opciones en un menú. ¿Qué importa que ella necesite un vibrador para terminar? Genuinamente, ¿qué importa? Si va a estar satisfecha contigo en ese momento, ¿qué importa? Es un poco como cuando una persona te dice, oye, es que me quiero echar un cigarro y tú no fumas. Es como, oye, pero es que yo me quiero echar un cigarro. ¿Qué le dices? ¡Ay, no! Desde allá afuera. Pues, órale, vámonos al jardín. O, yo no quiero fumar, pero si tú quieres, adelante. Abre la ventana o... Pues échatelo, ¿no? ¿Qué importa? O sea, yo no estoy a favor de fumar, es solo un ejemplo. Pero en realidad, ¿qué nos importa que la otra persona necesite tal cosa y que lo vaya a hacer? Necesito un vibrador. ¿Qué te digo? Pues es lo mismo, es como, oye, necesito un cigarro, oye, necesito un cafecito, se me antoja un cafecito. ¿Quieres tú un cafecito? No, a mí me cae mal, pero te acompaño. ¿Dónde está el problema ahí? Entonces yo pienso que este punto de terror nace justamente de la incapacidad. Es terror por ambos lados, es terror de que las mujeres también estamos aferradas a esta idea de no, mi amante perfecto debe de ser responsable de que nuestras relaciones sexuales sean perfectas. Y te voy a responsabilizar a ti, tú eres el cabrón que me tiene que dar un orgasmo. Cuando el pobre idiota, pues, los penes son muy delicados, en realidad. Te sientas, tal cual un comediante dice, te sientas mal en un pene y se rompe. Pues sí, los penes son delicados. Las vaginas no son tan delicadas, pero tienen que salir personas por ahí. Entonces, los penes son delicados, las vaginas no son tan delicadas. Juguemos a darle a cada quien lo que necesita. Si todos tenemos lo que necesitamos, todos quedamos satisfechos. No es lo mismo actuar en el mundo, yo ya les había dicho, desde un punto de satisfacción, desde un punto de abundancia, actuar en el mundo desde un punto de escasez. No es lo mismo ser una persona sexualmente satisfecha y salir al mundo a interactuar con los demás. No es lo mismo estar plenamente satisfecha sexualmente y buscar una pareja. Porque en ese momento, y viene en alguna de las conferencias donde le dice a su esposa, creo que sí viene en esa conferencia, en la otra, donde platica cómo le propuso a su esposa un matrimonio, no sé si viene ahí. No. Aquí lo más dijo que le metieron la mano. Ah, sí, yo me lo sé, de que querían un hijo varón, ¿sí es ese? De que te vas a casar conmigo si me das un varón. No, pero está hablando de él. Está hablando de él. Él y su esposa, que le dice a su esposa, mira, ¿ves esa estrella de allá? Y le dice, yo voy a ir a esa estrella contigo o sin ti. ¿Quieres venir conmigo? No es lo mismo entrar a una relación desde un punto de poder y de valor que entrar en un punto de escasez, de tengo miedo a que me deje, tengo miedo a estar solo, tengo miedo a quedarme soltero, soltera por siempre. Porque entonces estamos actuando desde el miedo. Y sucede, o sea, es un punto muy interesante, pero creo que la forma más fácil de verlo justo es esa, es como la parte sexual. Si tus relaciones sexuales
siempre han sido buenas, pues siempre has estado en un punto, sobre todo como mujer, si tus relaciones sexuales como mujer siempre han sido buenas, pues siempre has tenido un punto de poder ahí. Pero si tus relaciones sexuales tienden a ser malas y siempre terminas fingiendo, es porque tienes relaciones sexuales desde un punto de miedo y escasez. Te da miedo plantearle a la otra persona que estás insatisfecha, el síndrome del príncipe azul. Te da miedo plantear, oye, quiero incorporar un vibrador a nuestras relaciones sexuales. Y como hombre también te da miedo pensar en que seas insuficiente, en que seas juzgado, en que seas culpable, en que no seas lo suficientemente viril, que nuevamente es como un complejo ahí muy extraño, la verdad. Pero si tuviéramos el poder y actuáramos, o sea, tenemos el poder pero no actuamos desde ahí. Si empezáramos a actuar desde el poder, sería diferente. Porque meramente plantéenlo así. La próxima vez que tengan relaciones sexuales, busquen esta idea de no vamos a jugar al mito del príncipe y la princesa, vamos a jugar al mito de dos adultos que van a compartir un momento de placer y vamos por turnos. Primero va una persona y luego va la otra persona y las dos personas tenemos que llegar al mismo lugar. Es un poco como cuando los niños juegan a las escondidillas. Primero uno se esconde y luego el otro busca y luego al revés. Y lo padre de los juegos es eso, lo padre de los juegos es estar intercambiando con la otra persona. Acuérdense de cuando eran niños y jugaban a ese tipo de cosas. Lo padre de jugar a las traes es que primero alguien más las trae y luego tú las traes y luego persiguen y luego te persiguen. Y así se juega, o sea, se juega por turnos. Los niños lo saben. Las relaciones sexuales son un juego entre adultos nada más. No es diferente a cuando jugábamos cuando éramos niños. Entonces, empezar a reclamar esos espacios de poder y empezar a actuar desde el poder es la respuesta a este comportamiento cíclico de abusos y de víctimas y victimarios y víctimas que se convierten en sus propios verdugos y todo este tipo de cosas. ¿Se entiende?